Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. San Juan 2. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que Él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El libro de San Juan, como ya estamos viniendo explicando, tiene temas que, si así uno lee, puede sacarle un montón de ideas. Puede decir, significa esto, significa aquello. Pero yo no creo que Juan, una persona que recibió visiones muy proféticas, como el libro de Apocalipsis, escriba por escribir, narre por narrar, solamente porque quería contar una historia de una boda. Si nosotros creemos así, bueno. Si algunos piensan, no, para mí que él solamente quiso contar el acontecimiento que Jesús estuvo en una boda y ya está. Pero si una persona seriamente quiere escudriñar, investigar y analizar qué es lo que Juan a través de esta boda le quiere decir a los judíos, le está queriendo explicar a los judíos, entonces va a encontrar mucho significado, va a encontrar mucho entendimiento. Por eso es importante entonces que prestemos atención a lo que estamos estudiando. Aunque parezca muchas veces pesado, difícil, pero si es que nosotros estamos rumbo a la tierra prometida, caminando hacia el reino celestial, y precisamente fue eso, cuando los israelitas iban a la tierra de Canaán, y el no creer la palabra, el rechazar la palabra, el que no fue acompañada de fe en los que la oyeron, hizo que ellos perecieran en el desierto. Entonces temamos pues, dice, no sea que lo mismo no ocurra, que mientras caminamos hacia el reino celestial, la incredulidad, la falta de confianza en la palabra, el decir no, prefiero volver a Egipto, haga que alguno parezca no haberlo alcanzado. Y eso ocurre, eso va ocurriendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? El mundo va a presionar más a medida que la palabra va siendo más fuerte en nuestro corazón. Porque ¿quién maneja este mundo? El diablo, Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Controla y domina. Bueno, el versículo 1, capítulo 2, versículo 1 dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y se dan cuenta que Juan enfatiza mucho en los días. Al primer día, segundo día, al día siguiente. Siempre está tocando el tema del día. ¿Y será que en algunas partes de la Biblia también se hace mención a los días? ¿Será que la Biblia también nos quiere hacer entender que los días tienen algún simbolismo, algún mensaje profético para nosotros? Después de que Jesús es presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él se presenta, ¿no?, a ellos, a los discípulos, y Juan dice: este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, y los discípulos empiezan a seguirle, empiezan a unirse con él. Hay algo que hace que arrastre Jesús a ellos, y eso es lo que Juan dijo: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo les doy la revelación de la palabra, les abro la palabra en sus vidas, pero Jesús va a hacer que la palabra se cumpla en sus corazones. Por eso ellos empezaban a seguirle, empezaban a andar con él. Y después de ese acontecimiento, ¿qué ocurre? Hay unas bodas en Caná. Después de haber presentado el Cordero, después que los discípulos le siguen, después que Natanael acá se encuentra con Natanael, Jesús le dice: verdadero israelita en que no hay engaño. Pasan 3 días. Al tercer día empieza a haber las bodas. Y para entender muy bien este punto, vamos a tener que descubrir primero el significado de algunas palabras. Por ejemplo, la palabra Caná de Galilea. La palabra Caná quiere decir comprará en tiempo futuro. Comprará. Qué extraño, ¿no? Una ciudad que se llama comprará. Entonces, si ponemos las bodas de Caná, entonces puede ser comprará en las bodas, o las bodas compradas, puede ser. O comprará las bodas. Algo así, ¿no? Se está relacionando. ¿Sabían que Caná quería decir comprará? Bueno, ahora ya sabemos, ¿no? Entonces, ya algo Dios nos está queriendo enseñar. ¿Por qué comprará? ¿Qué es lo que Jesús tiene que comprar? ¿Qué es lo que va a comprar? Después, esta ciudad se encontraba en Galilea. Galilea, hoy nosotros vamos a mirar unos versículos. ¿A qué representa Galilea? Cuando Dios empieza a manifestarse en Galilea, Galilea es el lugar donde precisamente las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, empezaron a mezclarse con otros pueblos. Cuando vino el pueblo sirio y los llevó, los exilió, el pueblo sirio trajo otras naciones que empezaron a mezclarse ahí entre ellos. Por eso se convirtió en Galilea de los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Entonces se empezó a hacer la mezcla ahí en Galilea de los gentiles. Entonces, a través de esta palabra vamos teniendo una idea ya. ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo enseñar? Unas bodas en Caná, lugar que se comprará, que se va a comprar, donde abundan gentiles, donde abundan gente mezclada con otros pueblos. Jesús, ¿para qué vino? Vino en busca de la oveja perdida. Simeón dijo: este será luz para los gentiles y gloria de Israel. Entonces estas cosas son pequeños detalles, ¿no?, que uno puede ir pensando, analizando, para ver qué es lo que representaba el que Juan narre las bodas de Caná. Porque él está narrando esto. Imagínense algo que va a quedar en la eternidad, algo que va a quedar para importancia para el mundo. No va a ser algo solamente un simple relato, un simple hecho, sino para que puedan los judíos entender lo que está ocurriendo. Para entender mejor este punto, quiero ir al libro de Oseas. Vamos a entrar ya a ir al Antiguo Testamento, para entender lo que significa este día. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. El libro de Oseas, capítulo 6. Oseas, nosotros entendemos el mensaje que significa. Un hombre, un profeta de Dios, Dios le ordena que vaya y se case con una mujer pecadora, con una mujer adúltera. Y a través de este matrimonio, Dios trata de hacerle entender al pueblo su posición. Esta mujer adúltera, ¿qué hace? Primero se va, se corrompe, tiene hijos fuera de su matrimonio, hijos que pierden. Entonces, cuando una esposa tiene hijos fuera del matrimonio, entonces no pertenece nomás, como no le pertenece al padre, entonces el padre no tiene por qué reconocerle. Entonces empieza a vivir una vida corrompida. Y Oseas observa esto: mira, la esposa que vos, Dios, me sugeriste para que tome, mira cómo está viviendo. Así que, ¿pero qué le dice Dios? Ve, recupérala, ve, tráela de vuelta, cómprala. Entonces, ¿qué le hace entender? De la misma manera como esta mujer se comporta contigo, el pueblo se está comportando conmigo. El pueblo también se va y adultera y peca. Entonces todo el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 está narrando esa relación. Está mostrando el pecado de Israel, el adulterio de Israel, el corazón de Israel de negarse a seguirle a Dios, a servirle a Dios, sino más bien de satisfacerse con el mundo. Si ustedes profundizan bien Oseas, van a entender ese punto. Pero ¿qué pasa en capítulo 6? Ya, ¿qué dice en capítulo 6? Versículo 1.
Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Está refiriéndose, ya todo el capítulo se refería al pueblo de Israel, ahora está haciendo un llamado. Vengan, volvamos. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Después de 2 días nos va a dar vida otra vez. ¿Qué significa? Este pueblo rebelde, este pueblo que se fue y se mezcló entre las naciones, va a estar durante 2 días en tinieblas, en amargura, en oscuridad. Pero después, en el tercer día, Dios vendrá y le resucitará. Versículo 3, ¿no? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Entonces está mostrando qué fue lo que le mató a estas personas, qué fue lo que le llevó a ellos a estar en dolor, en sufrimiento. El mensaje que le había dado Dios. Dios le envió los profetas para darle un mensaje de arrepentimiento. Ellos que hicieron, rechazaron. No queremos oír, no queremos seguir. Entonces le vino la consecuencia de lo que esos profetas habían dicho. Perecieron. Como está escrito en Crónicas, ¿no? Dios enviaba continuamente profetas a ellos porque tenía misericordia de ellos, pero ellos hacían escarnio, burla. Igualito que en este tiempo. Se ríen, ¿no? Se burlan. Lo que la palabra de Dios es, le parece broma. Hasta que no hubo remedio, dice la Biblia. Hasta que ya no hubo remedio. Pero el versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es misericordia? Dios, ¿qué es lo que quiere con su pueblo? ¿Destruirlos? ¿Matarlos? ¿Exterminarlos? No, quiere salvarlos. Quiere rescatarlos. Ellos ofrecen muchos sacrificios. Ustedes ven la gente de hoy, la religiosidad de hoy. Ofrece sacrificio. Si va a ofrecer sacrificio, da. Pero ¿qué es lo que no quiere que le brindes? ¿Qué es lo que no quiere que le des? Conocimiento, entendimiento, escudriñar la palabra. Eso no quiere. No, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer para Dios? ¿Qué hay que hacer? Pero ¿qué es lo que no quiere hacer? No quiere conocer, no quiere entender. ¿Se acuerdan los israelitas? Fíjense en los israelitas. ¿Cómo le tuvieron los egipcios durante 400 años? A trabajo duro, sin misericordia, trabajando. Dios los libera, los saca con mano dura. ¿Y qué quiere darle Dios a ellos? Dios también quería darle trabajo duro a ellos, quería hacerles trabajar. ¿Qué quería darle Dios a ellos? Conocimiento de su palabra. Entendimiento de su palabra. Con ese conocimiento ellos iban a unir su corazón con Dios, pero ellos no querían. Esteban le dice al Sanedrín, ¿no? Dios le dio palabras de vida a nuestro pueblo, pero nuestro pueblo en su corazón ya se había vuelto a Egipto. Ya, no. Volvamos nomás al mundo, volvamos a donde vamos a ser esclavos, donde vamos a ir trabajando, pero nuestra carnalidad está feliz. Porque el problema del hombre es que no quiere unirse con Dios. Ese es el problema. Y la única manera de unirse con Dios es a través de su palabra. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Ahora bueno, después en el tercer día, volvamos al punto donde nos quedamos. Si nosotros entendemos muy bien, ¿no? Desde la creación hasta actualmente, aproximadamente nosotros estamos en 6.000 años. ¿Es así o no es así? Aproximadamente. No puedo decir exacto porque siempre hay entre los dos calendarios, tanto judío como el calendario que nosotros seguimos, gregoriano, ¿no? Hay variantes. Hubo algunas variantes, por eso no podemos dar con exactitud de que, por ejemplo, ya estaríamos realmente en el año 2014 de Cristo. Tal vez realmente falta unos 30 o 40 años más, pero nosotros supuestamente ya estamos entrando
en el tercer milenio, después de Cristo. Entonces ya tendría que ocurrir todas las cosas. Por eso hay variantes, tanto entre los judíos, tanto entre los calendarios gregorianos. Pero si estamos ya en esos 6.000 años, desde la creación del mundo, entonces estamos a punto de entrar en el séptimo milenio. ¿Es así o no es así? El milenio, séptimo milenio, séptimo, que representaría el reposo, donde en la Biblia menciona sobre un milenio, sobre entrar en un milenio. Y acá menciona sobre el tercer día. Entonces, tercer día de que precisamente que el pueblo rechazó a Dios, rechazó la gracia, menospreció la palabra, y entonces dos días estuvo en tinieblas, en oscuridad. Pero todo esto eres con un propósito, con un objetivo. Vamos a ver el libro de Segunda de Pedro. Atiendan muy bien lo que dice acá, Segunda de Pedro. Podemos ver que Pedro captó algo de este mensaje. Como siempre les recomiendo que lean todo el capítulo 3. Ustedes en su casa como tarea puedan leer todo el capítulo 3 para comprender mejor. El día del Señor vendrá, le pusieron como título. Bueno, voy a leer el versículo 1 primeramente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Cuál es el objetivo de estas cartas? Que tengan limpio entendimiento, memoria. Acá dice así o no. Memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Después vamos a saltear un poquito el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así está escrito ahí, ¿no? Entonces, ya bueno, santos profetas, no se olviden, memoricen qué escribieron los santos profetas, qué hablaron, a qué se refirieron. Un día es como 1000 años. Oseas es un profeta de Dios, un profeta que quería llegar al pueblo, precisamente a ese pueblo que se había apartado de Dios, que se había descarriado de Dios. ¿Qué quería hacerle entender? En el tercer día Dios nos resucitará. Sería entonces en el tercer milenio. Han pasado desde que Jesús llegó, ya se puede decir 2 milenios. 2 milenios. Estamos ya a punto de entrar en el tercer milenio. En el tiempo en que Dios va a cumplir, va a restaurar todas las cosas. En el tiempo en que Dios va a cambiar el corazón de muchas personas hacia Él. Por eso Dios nos está dando en este tiempo la oportunidad, yo puedo decir la gracia de abrirnos su entendimiento, que lastimosamente muchos no están queriendo aceptar. Dios nos quiere mostrar su verdad. Y vamos a leer un poquito más este capítulo. Versículo 8, versículo 9. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué lo que tarda tanto entonces? ¿Por qué de una vez ya, que muestre ya entonces, si realmente es ya el tercer milenio, como dice ahí ese pastor, que muestre ya, que vea, que aparezca algo? Y bueno, ¿qué les parece? No es que no quiere que aparezca ya, sino que es paciente, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y otra vez, ¿qué entendemos por arrepentimiento? ¿Qué es lo que Dios está esperando que su pueblo haga? Que regrese, que retorne a su palabra. Por eso está teniendo paciencia. Por eso está dándole oportunidad. ¿Me entienden? Él no quiere que nadie se pierda. El hombre se pierde por sí mismo. Ninguna persona se va a perder porque Dios quiso. El hombre se va a perder porque él mismo decidió perderse. Porque Dios le está dando todas las posibilidades. Le está entregando en sus manos la palabra. Cosa que antes era muy difícil.
Ahora nosotros tenemos la palabra, tenemos la posibilidad de oír, tenemos todas las cosas, pero el mundo nos arrastra, nos lleva. Egipto, queremos volver a Egipto. ¿Qué nos viene en la mente? Ay, cuando comíamos esas verduras, esa carne. Ay, la gente así está. Cuando piensa en la palabra que viene del cielo, ya su corazón se siente mal. Entonces Dios, a pesar de ese corazón, hace todas las formas para abrirnos el entendimiento. Utilizó Oseas. Imagínense, la vida de una persona utilizó. El deseo de un hombre es casarse con una buena persona, más todavía de un profeta, es casarse con una buena mujer, que le sirva, que sea ayuda para él en su ministerio. ¿Quién quisiera casarse con una mujer terrible? ¿Quién? Pero Dios, para usar su vida, para darle ejemplo, a los israelitas le hizo así. A Isaías también. Dios le hizo poner a Isaías nombres proféticos. Esta es una advertencia para ustedes, se llamaba alguno, ¿no? Si ustedes no se arrepienten, la ira de Dios caerá sobre ustedes, se llamaba otro. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama, si ustedes no se arrepienten, la ira de Dios caerá sobre ustedes. ¿Pero por qué le pusiste ese nombre? ¿A qué se debe? Y ahí tenía que explicarlo. Yo le puse ese nombre porque Dios me dijo así. Dios quería que a través del nombre de mi hijo ustedes, por favor, abran su entendimiento. Imagínense, ¿quién quiere ponerle así a su hijo ese nombre? No, pero Dios, tu familia y tu vida serán las señales. Así le dice Isaías, tu familia y tu vida. Así está diciendo aquí. Un versículo más de esta parte. Pero el día del Señor, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es igual que cuando los israelitas en la zona norte, dice que en Israel la zona norte es la zona más próspera, es la zona donde hay más abundancia de vegetales, la tierra es buena. La zona sur, donde estaba Judá, era una zona desértica, es todavía, ¿no? Esto era una zona sin, la tierra es muy fea. Imagínense entonces qué lugar Dios les dio a las 10 tribus de Israel, la mejor zona. Por esa causa ellos empezaron a confiar en sí mismos, porque ellos echaban semilla, crecía, plantaban, crecía, tenían árboles, tenían todo. Entonces ellos pensaban, Dios nos bendice a nosotros. A pesar que después se apartaron por medio de Jeroboam, empezaron a adorar en otras partes, a pesar de que ellos ya no iban a Jerusalén, ya no seguían la manera que Dios le estableció, pero la tierra seguía produciendo, la tierra seguía teniendo abundancia. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Pero Dios nos bendice igual. Nosotros no somos tan fanáticos como los judíos, pero Dios nos bendice. ¿Y los judíos cómo era? Apenas ellos tenían que orar a Dios para que tengan cosecha, porque ahí era sequía y sequía y sequía. Entonces, ¿ellos qué pensaban? Ellos que tienen la ley, tienen ahí todas las cosas, no prosperan. Entonces, nosotros que tenemos acá, supuestamente somos los paganos, prosperamos. Entonces, Dios está con nosotros. Eso fue causa de que sean arrogantes. ¿Sabe qué es arrogante? Duros, altaneros, creídos. Por eso por eso un judío no le podía explicar. Pero la palabra es palabra, porque nosotros tenemos a Dios. Ustedes tienen su palabra, nosotros tenemos al Dios fuerte. ¿Se acuerdan del encuentro entre la samaritana y Jesús? Nuestros padres dicen que en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Con arrogancia hablaba. Imagínense, aunque cómo era la vida de ella. Desastre. Ustedes no saben lo que adoran. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué quería decirle que la salvación viene de los judíos? Los judíos que han conservado la escritura, la palabra, a eso se refería. En espíritu y verdad los adoradores deben adorar a Dios. Entonces, al final, esos países prósperos, esas ciudades prósperas, ¿qué ocurrió cuando llegaron los sirios? Fueron todos quemados, destruidos, echados, abandonados. Quedó desierto. Después ellos talaron los árboles, quedó desierto esa zona. Increíble, la Biblia decía que iba a quedar desierto ese lugar, no iba a crecer planta, no iba a salir nada. No puede ser. Así quedó ese lugar. Porque vinieron ellos a arrasar con ellos, vinieron a traer otras naciones que empezaban a crear dioses, a hacer... La vida en ese lugar fue realmente una vida terrible. Por eso para los judíos, Galilea, los gentiles, Samaria, son perros, no sirven, son naciones inmundas por la vida que han llevado.
Pero ¿dónde Jesús ha venido a hacer su obra? Ahí, Caná de Galilea, lugar donde habitaban en sombra de muerte. Hacia ellos. Volvamos a San Juan. San Juan 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Es importante que podamos entender esto de el lugar donde Jesús estaba trabajando y actuando. Se llamaba Galilea. Ya como estaba explicando, es el lugar donde los israelitas se mezclaron con todas las demás naciones. Significa que cuando nosotros escuchamos Galilea, ya se nos tiene que venir en la mente el mundo entero. Entonces cuando Dios estaba obrando ahí, todas las cosas que estaba haciendo ahí era sombra del mundo entero, porque ahí se mezcló el mundo con las naciones. Por eso quiero leer el libro de Isaías otra vez, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 1. Si se dan cuenta, en el capítulo 8, 18 es donde decía: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Para mí es una gran bendición esta palabra, porque esto quiere decir que no es la persona que enseña y que habla mucho lo que es la señal, sino es la vida de esa persona. Por eso es que le complica mucho este evangelio, ¿no? Porque es tu vida lo que tiene que ser la señal, no es todos los ejemplos que uno da. Isaías dice: nuestra vida y la vida de mis hijos son por señal a este pueblo de Israel. Bueno, capítulo 9 de Isaías, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que se está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Estas son las regiones del norte, Zabulón y Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Cómo le llama Isaías a esta zona del norte? Galilea de los gentiles. ¿Qué significa gentiles? Pueblo que no es de Dios, pueblos que no son de Dios. Pero Galilea, el lugar donde estaba el pueblo de Dios. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que dije ya, se mezclaron, hubo una mezcla. Versículo 2, el pueblo que andaba, está hablando de Galilea, de los gentiles, en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. De repente en ese lugar va a haber luz. Por eso dice: no habrá siempre oscuridad. En ese momento ellos estaban en total oscuridad. La palabra oscuridad en la Biblia, ¿a qué se está refiriendo? A falta de palabra. ¿Qué es la luz? La luz es la palabra manifestada en tu corazón. Ya, como no tienes la palabra, ¿qué es lo que se manifiesta en tu vida? Tinieblas, oscuridad. Si se imagina ya usted con una persona, antes comúnmente nosotros decíamos: esa persona está en tiniebla. Ya que, ¿qué significaba? Ya no le gustaba nada, estaba argel, tiniebla por nada. Así decíamos, ¿no? ¿Qué significa? Oscuridad. Pero cuando tenía la palabra, cuando le daba gozo la palabra, cuando vibraba con la palabra, gente me lo puca para ella, ¿no? Es así o no es así. Cuando la palabra llega al corazón de la persona, hay un cambio en su vida. San Mateo 4. En San Lucas 2, lo que iba a leer era cuando Simeón, ¿no? Que cuando le vio a Jesús, dijo: este será grande en Israel y será luz para los gentiles, ¿no? Él leyendo una palabra profética, estaba anunciando. Pero nosotros vamos a ver acá en San Mateo, cuando precisamente también esta palabra de Isaías se cumple. San Mateo capítulo 4, versículo 12. San Mateo 4, 12, miren lo que dice ahí. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ya, ¿por qué cuando Juan estaba preso, Jesús volvió a Galilea? ¿Qué significa Juan preso? Cumplió ya su trabajo, cumplió ya su misión. Ahora Jesús tiene que cumplir el suyo. ¿Qué es el suyo? Él tiene que ser luz para ese lugar que estaba en sombra de muerte. Galilea, otra vez, ¿qué representa? El mundo. Juan el Bautista era el que venía a mostrarnos a la luz. Entonces, por eso la Biblia dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Porque él vino a mostrarnos lo que la profecía venía anunciando desde el principio.
Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, zona norte, zona de las 10 tribus perdidas de Israel. Ahí vino y habitó. Habitó, ¿qué significa en la Biblia? Se hizo uno con ellos. Eso es habitar. Habitar quiere decir se hizo uno con ellos. Jesús, ¿para qué vino a este mundo? Para hacerse uno con los perdidos, con los descarriados. Entonces él llevar la culpa de ellos. Sigamos. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Y el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Acabamos de leer. Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Lugar donde el pueblo se mezcló. ¿Se acuerdan quién dice la escritura en Oseas que se mezcló con las naciones? Efraín. Efraín era una representación de las 10 tribus de Israel. El hermano menor de Manasés. Pero tu hermano menor, ¿qué dice? De él saldrá multitud de naciones. Así le dice Dios, Jacob le dice a José, cuando le está bendiciendo en Génesis. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? No hay palabra. Estaban basándose en doctrinas, en mandamientos de hombre, en costumbres humanas. Así vivía el pueblo, como en la actualidad. ¿En qué vive el pueblo actualmente? En doctrina, mandamientos, culturas, costumbres, lleno de tradiciones. ¿Qué pasó con ese pueblo? Vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y qué hizo Jesús después de aparecer en ese lugar donde se mezclaron las naciones, que representa al mundo? ¿Qué hizo? Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso empezó a hacer. Arrepentíos, regresen, retornen a la palabra. Empezó a predicar, que significa a enseñar, a mostrar la luz. Si yo tengo la luz, si yo tengo la palabra, se tiene que ver en mi vida. Regresen a esto. El reino de los cielos se ha acercado. El mundo de Dios está dispuesto a usted. Las puertas se están abriendo otra vez, porque ellos se habían apartado. Esto es el cumplimiento de la profecía en sus vidas. Así está saliendo aquí. Bueno, volvamos a San Juan. Vamos a ver si pasamos al versículo 3. Era importante que podamos entender por qué Jesús está cumpliendo su misión en Caná de Galilea. ¿Qué significa Caná? Comprará. Él vino a comprar algo. Lo mismo que Oseas. Dios le manda a comprar a su esposa que fue esclavizada por el mundo, que se hizo esclava del mundo. Bueno, el versículo 3, ¿no? Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Y aquí sí hay un problema. Dice que empezó a faltar el vino. Nosotros tenemos que entender muy bien, sí, ya que Caná significa comprará. Entienda muy bien. Comprará. Y Jesús vino también para comprar nuestra vida. Está escrito, eso no quiero buscar más, ustedes nomás en Corintios 1, 6, 20 y 7, 23, sale que Él nos compró por precio, dice. Sabemos muy bien eso, como buenos cristianos. Él nos compró, fuimos comprados, sabemos muy bien. Pero no aceptamos nomás su compra. También Oseas fue y compró a esta mujer, Gomer, por precio. Ya no vas a vivir así, porque yo voy a comprar, dice el precio y todo. Él vino entonces a comprar nuestras vidas. Acá, ¿qué le está diciendo su madre de Jesús, a Jesús? Falta el vino. Entonces nosotros tenemos que entender qué significa el vino. ¿Será que lo que se refiere es que falta el vino y no hay más para tomar? A eso nomás se refiere. En una boda, en un pueblito, cuando se hace la boda, dice que para los judíos duran 7 días por ahí su boda. Imagínense, con razón falta el vino, ¿no? 7 días por ahí dura la boda. Tiene que cumplirse varias etapas. Hay etapas en la boda de un judío. Entonces, en una boda, la vergüenza de la familia ante la sociedad sería que se acabe el vino. Eso sería la peor vergüenza. Sería, ya nunca vas a querer ni mirarle a la gente. Si en tu boda
Porque vos para tu boda tenés que prepararte de verdad. La boda es algo grande. ¿Sí o no? La boda es algo importante, muy importante. La boda es una señal entre la unión de Dios y su pueblo. Esa es la boda, una señal importante. Entonces no podemos, por eso la boda los judíos entendían así. Era algo muy importante. Hoy en día para la humanidad ya no importa nada, es boda, pesan, pero para los judíos es muy importante. Entonces si falta el vino quiere decir que algo no está bien, algo no anda bien, algo no funciona, ¿no?, en ese lugar. Y justo Jesús está ahí. Entonces primero tendremos que ver el vino que representa para los judíos. Pero eso tenemos que ver otra vez por algunos textos bíblicos. Para que se produzca el vino, tiene que haber unión, esto atiende muy bien lo que vamos a ver, tiene que haber unión entre dos factores. Algo que cae del cielo y algo que está en la tierra. Tienen que unirse. Algo que está en el cielo y algo que está en la tierra. ¿Qué es lo que viene del cielo y se une con lo que está en la tierra y puede producir el vino? La lluvia, el agua, precisamente. Si el agua no cae del cielo, no toca la tierra, entonces no va a poder salir el fruto de la vino. Por eso esa uva que está saliendo de la tierra representa la unión de algo de arriba, la unión de la lluvia del cielo y de lo que está en la tierra. ¿Me entienden? Eso está representando. Entonces si acá falta el vino, significa que no hay esa conexión, no hay esa unión. Y Jesús acaba de hacer entonces su milagro. Pero primero quiero leer otra vez un versículo, Deuteronomio capítulo 11, para que esto quede. Deuteronomio capítulo 11. Vamos a ver qué le había dicho Dios a los israelitas. Deuteronomio capítulo 11, versículo 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, para siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Este es el lugar que Dios le está entregando a ellos. Este lugar Dios está cuidando. Y atiendan muy bien, ¿desde cuándo hasta cuándo? Dice ahí. Entonces, ¿ya llegó el fin? Entonces, esa tierra todavía Dios está cuidando. Sí, está cuidando. Así la Biblia se refiere a esa tierra. Versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, y otra vez sale lo que debe hacer el pueblo, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Así está saliendo. La condición para que tenga buena producción su tierra, ¿cuál era? Trabajar, inventar, idearse o obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. Tu tierra va a tener abundancia, va a producir. Galilea, los gentiles, Caná, ¿qué había hecho? ¿Qué habían hecho ellos? Habían rechazado la palabra, habían menospreciado la palabra. Por eso falta la unión de Dios con su pueblo. Falta eso. No hay. Estamos en necesidad. Un versículo más quiero leer. Isaías 55. Isaías 55. Vamos a terminar esta parte. Versículo 10. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías también. Y bueno, podemos saber de dónde Isaías está sacando esta conclusión. ¿De su cabeza nomás? ¿Será que Isaías no leía Deuteronomio? Entonces él, otra vez, los profetas, ¿qué es lo que trataban de enseñarle al pueblo? Lo que la Escritura decía. Lo que la palabra de Dios decía. Ustedes hagan lo que dice Dios y será como la lluvia que cae y nutre nuestra tierra y nos da frutos. Así prosperaremos.
Así le estaba hablando. Otro versículo, Hebreos capítulo 6. Hebreos también está mencionando ese punto. Y ya ahí se está refiriendo a la vida de la persona en Hebreos. Hebreos capítulo 6. Precisamente si ustedes pueden leer todo el capítulo sería interesante porque está hablando de el corazón que tiene que tener un salvo, un hijo de Dios verdadero, que ha recibido la palabra de Dios. Versículo 7, 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y esto es importante, la palabra bendición quiere decir Dios está dispuesto, Dios se pone a nuestra disposición. Eso quiere decir bendición. O sea, cuando yo le digo a alguien, que me bendiga, bendíceme, te bendigo. Cuando me dice te bendigo, quiere decir me pongo a tu disposición. Imagínense que Dios te diga me pongo a tu disposición. Pero ¿cómo Dios va a decir eso? Hay una manera de que Dios se ponga a nuestra disposición, ¿no? ¿Está diciendo o no la Biblia? ¿Cuál es esa manera? Si guardas mi mandamiento, si cumples mi palabra. ¿Qué significa me pongo a tu disposición? Todo lo que quiera te voy a dar. Todo lo que necesita te voy a proveer. Porque estás haciendo lo que yo deseo. Estás haciéndote uno conmigo. Entonces esta persona dice que recibe bendición de Dios. Dios se pone a su disposición porque está haciendo conforme a lo que la palabra dice. ¿Me entienden o no? ¿Qué le dijo María a los sirvientes que hagan? Todo lo que os dijera. Y Dios se va a poner a su disposición. Dios le va a dar a ustedes la bendición. Dios va a solucionar este problema. Le va a dar otra vez una señal, una luz. Luz va a empezar a manifestarse otra vez en Galilea. La gloria de Dios. Primer milagro que Dios va a hacer tiene gran importancia. No va a ser un milagrito nomás. Es un milagro que va a repercutir para la humanidad. No es como muchos. Dios no quería enseñar que hay que tomar vino a cantidad. No, al contrario. Dios no quería enseñar que el vino que estábamos tomando era un vino adulterado. Un vino falso. Un vino de Babilonia. Que después vamos a ir viendo, vino de confusión. Pasaron 2000 años de estar bebiendo ese vino. Llegó el tiempo en que vamos a beber el vino puro verdadero. El vino que preparó el mismo Dios, que vino del cielo y se unió con la tierra. Amén. Sí, eso Dios nos está enseñando. Por eso, versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La tierra que produce espinos. ¿Qué es espino? Espino es sombra de gentiles, mundanos, personas apartadas de la gracia de Dios. Entonces, si en un lugar, en vez de producir buen fruto, produce espinos, quiere decir que esa tierra está maldecida. Maldecida quiere decir, si bendecida es, me pongo a tu disposición, maldecida quiere decir, no me pongo a tu disposición, yo no puedo servirte, yo no puedo trabajar en este lugar. Eso quiere decir. Imagínense. Bueno, volvamos a San Juan. Creo que vamos a tener oportunidad de terminar. Todavía no pasamos. Bueno, estamos en 4, ¿no? Bueno, no tienen vino. Entonces podemos darnos cuenta que, ¿por qué no tenían vino ellos? Precisamente porque no estaban haciendo las cosas como Dios quería. Versículo 5. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esto es yo también puedo entender, ¿no? Esto ya voy a dar una interpretación particular. Actualmente, las naciones mezcladas, Israel mezclado con las naciones, ¿a quién le está adorando masivamente? ¿A quién le está sirviendo masivamente? La corriente de quién está siguiendo fuertemente. De María. María, nuestra intercesora, así dice, ¿no? Ella intercede por nosotros, madre intercede por nosotros. Solamente estamos tocando ejemplos, ¿no? Sin ofender a ningún mariano. Pero imagínense a los marianos, a los que devotos en María, que María la madre, según ellos, de Dios, que nosotros le seguimos, intercede por mí. ¿Qué le pide a los sirvientes que hagan? Obedezcan a Jesús. Hagan todo lo que Él os diga. Obedézcanle a Él. Entonces, ¿será que Dios que Juan, a través de esta escritura, estaba previendo, claro, era profeta, que habría en el futuro personas que iban a tratar de idolatrar a la madre de Jesús, pensando que la voz de María, seguir a María es lo más importante? ¿Será que sabía Juan? Sabía.
Por eso aparece este relato. Hagan todo lo que os dijera. Si está bien, si confían, yo soy acá una persona importante. Por lo visto María en ese lugar era importante, era conocida. Entonces, si quieren hacer que se acabe este problema, que haya luz otra vez, que no, porque la falta de vino era problema ¿o no? Para la gente de ese lugar. Era dificultad. Entonces, hagan todo lo que Él dice. Si el mundo quiere ya tener paz, tener libertad, si millones de personas, seguidores de María, quieren encontrarse con el Dios verdadero, están sufriendo, están llorando, ¿qué tienen que hacer? ¿Por qué no hacen lo que María dijo en la Biblia? Hagan todo lo que Él os dijera. Entonces vamos a ver, ¿qué dijo Él? Solamente aquí, hay muchas partes donde Jesús habló. ¿Será que María solamente se refería? No, María se refería a este punto nomás. ¿Y las demás cosas no eran importantes? Las demás cosas que Jesús dijo y habló, ¿no eran importantes? Eran muy importantes. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepienta, retorne a la palabra. ¿Será que María? No, eso no te necesitan hacer. Eso no. ¿Será que así diría María? No. Muy importante. Por eso el libro de Juan tiene muchos misterios proféticos para entender. Versículo 6. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Y otra vez aquí sale una palabra un poco confusa, porque nosotros no entendemos qué es lo que es el rito de la purificación de los judíos. ¿Sí o no entiende usted qué eso es? Entonces, ¿para qué Juan escribió entonces? Y bueno, porque para usar todo su lápiz, para que el libro sea más largo. En el tiempo de Jesús, en el tiempo que había templo, en cada ciudad era importante, si una persona va a ir al templo, antes tenía que hacer un rito de purificación. Es un rito. ¿Qué estaba haciendo? Me estoy preparando. ¿Dónde me voy a ir al templo? Tenía que hacer un rito de purificación. Cuando había templo, para presentarse, para ir en la presencia de Dios. Por eso cada familia o cada región, cada zona, tenían estas tinas. Tenían estos lugares para purificarse. ¿Me entiendes? Esa era la costumbre de ellos. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿qué representaría esto? Estamos nada más y nada menos a punto de encontrarnos con la verdadera bendición que Dios envió a la tierra, que es el Mesías. Justo ahí está unas tinajas de purificación. Vamos a usar eso. ¿Por qué justamente vamos a usar ese lugar? ¿Qué es lo que quiere hacerle entender Dios a ellos? Es necesario que ustedes empiecen a purificarse. Es necesario que empiecen a cambiar su mentalidad, su corazón. Lo mismo que Juan Bautista estaba haciendo al bautizar. El bautismo de Juan, que representaba un rito de purificación, el entrar en el agua, es eso. Para presentarles después al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Me entendieron o no? Por eso estaba ahí. Para nosotros tal vez no es un significado tan grande, pero para los judíos sí. Esto terminó cuando se destruyó el templo. Esto era para ir al templo, era. Imagínense qué simbolismo profético tiene esto. ¿Para qué era este rito de purificación? Para ir al templo. ¿Qué pasó con el templo? 70 años después de Cristo fue destruido. Entonces, ¿y ahora cómo me voy a purificar más? O sea, ¿para qué me voy a purificar más si ya no hay más templo? ¿Quién vino en este mundo y se hizo como templo? Jesucristo. Nuestra vida es ahora templo de Dios. ¿Cómo podemos purificar nosotros? Con su palabra, con su enseñanza, con su obra. Amén. Así Dios nos está enseñando. Bueno, continuemos. Llenad, Jesús le dijo, versículo 7, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Fíjense lo que ocurre acá. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo estaba ya el estado de la persona en ese momento? Ya habían bebido bastante, ¿no? Ya, ¿cómo está uno cuando ya bebió bastante? Ustedes se dan cuenta, uno que empieza bebiendo buen vino, ¿no? Buena marca, después cuando ya pasa, ya cualquier alcohol de 96 quiere tomar, ¿no? Hay poibeo la vino, ella usa alcohol, botiquín me voy a dejar. Y fuerte teo, así es así, cualquier cosa nomás ya, porque ya su cuerpo pide alcohol nomás ya. Pero uno que está bien y prueba el vino, este es un buen vino, capta el sabor o no,
capta la tierra, el agua, el lugar, el aire, no sé. Según dice que hay esos que captan así o no, según dice ellos, yo no sé. Este era una tierra muy fea, muy mala, no sé. Pero esa es la característica. Bueno, acá maestresala, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, y fíjense que el agua se convirtió en vino. El agua que representa la palabra de Dios. Eso nosotros sabemos. El agua que cae del cielo viene, se une con nosotros y se convierte en vino. El vino es señal de la unión de Dios con su pueblo. Eso es el vino. Eso representa. Por eso en las fiestas judías se hace sí o sí un brindis con una copa de vino. Para comenzar una fiesta, como señal, como pacto de la unión de Dios con su pueblo. Jesús mismo hizo también así, ¿no? Levantó una copa en señal del pacto. Esta es mi sangre que será derramada como señal del pacto. ¿Qué es pacto? Alianza, un compromiso. Entonces, al nosotros estar bebiendo el vino, estamos haciendo un pacto con Dios, ¿no? Una unión con Dios. Amén. Eso representa. Entonces, al recibir la palabra en nuestro corazón, entonces esa palabra se convierte en vino. ¿Qué es el vino otra vez? Unión del pueblo de Dios con su pueblo. Ese es el vino. Versículo 8, ¿no? 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino, la buena doctrina, la buena enseñanza se estaba reservando. Actualmente muchas personas, ¿cómo le llaman a las manifestaciones que tienen, ¿no? Las iglesias grandes, tradicionales? ¿Ustedes escucharon la palabra embriaguez del Espíritu? O embriaguez del Espíritu Santo. Actualmente muchas personas así le llaman. Están bebiendo ellos un vino que me hace así reaccionar. Qué extraño que durante todo este tiempo la gente con la doctrina y enseñanza que ha estado recibiendo, su característica ha sido así, embriagado, borracho, así. Solamente buscaban más alcohol. ¿Qué ocurrió? Esto es señal. Esto que está ocurriendo es señal que va a llegar el tiempo en que Dios va a manifestar el buen vino. ¿Me entienden? Algunos podrán captarlos, algunos podrán distinguirlos, pero algunos ya tan acostumbrados estarán con ese vino de confusión de Babilonia que ya no querrán más saber nada del buen vino. Que ya les parecerá común ya. ¿Me entienden? Eso es lo que actualmente está ocurriendo con la humanidad también. Para entender esto quiero leer primero Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 2. Tiene muy bien lo que dice acá. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. ¿Qué significa Babilonia? Nosotros sabíamos que Babilonia viene de Babel. Babel quiere decir confusión. Entonces Babilonia sería un mundo de confusión. Una entrada a la confusión. Ahora, actualmente, existe una denominación grande que en la Biblia se refiere a Babilonia, ¿no? Sabemos nosotros cuál es. Que ha hecho que el mundo esté en confusión, ¿no? De la cual han salido miles de doctrinas extrañas. Ahí salieron todas. Y toda la gente está confundida, pero yo no entiendo. ¿Y por qué así? ¿Y por qué algunos dicen así? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá? ¿Por qué nosotros? Toditos están confundidos. ¿Por qué el mundo está confundido? Porque ha bebido del vino de Babilonia. Tantos los que han salido de ahí, como los que dicen que ya no están más ahí. Ahí ellos, por eso tienen todavía parte de esa embriaguez. Entonces cuando les da el buen vino, no sienten la diferencia. Tanto ya han bebido el vino de la confusión, que al probar el buen vino, ya están totalmente mareados. ¿Qué pide Dios que haga a esas personas? Versículo 3, ¿no? Porque todas las naciones, versículo 3, ¿no? Fíjense lo que dice ahí. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Se imagina usted de qué está hablando? El sistema, la religiosidad, la religión actual.
¿qué es lo que hace? Se enriquece con las abominaciones, con el adulterio y la fornicación que está haciendo esta Babilonia. Esta ciudad de confusión, esta ciudad religiosa que ha confundido al mundo entero. ¿Por qué dice fornicación? Fornicación quiere decir que se mezcla con otros dioses, que rechaza al Dios verdadero y hace una mezcla como hizo Gomer, y todos los reyes se enriquecen por él. Es la falsa doctrina, la falsa religión, que está dándole a la gente cada día su vino de fornicación. Están bebiendo. Las naciones, los gentiles. Jesús vino para traer el buen vino, para traer el vino verdadero. Dice más, 4. Y oí otra voz del cielo que decía, miren lo que dice la voz del cielo, al que está en ese sistema, al que está en ese mundo de confusión, en esa mezcla doctrinales. ¿Qué le dice el Dios, la voz del cielo? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella. ¿Por qué siguen ustedes siendo participantes de esa confusión, de esa mezcla? Si son mi pueblo, si son mis escogidos, si son mi remanente, no estén ahí, salgan de ahí. Eso está pidiendo la voz del cielo. ¿Cómo podemos hacer eso? Volviendo a la Biblia original, a la palabra original. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a ver Isaías 28. Isaías 28. Esto que vamos a leer en Isaías 28 sí es muy impactante. Justamente se llama Condenación de Efraín, el título, ¿no? Efraín, ¿qué representa? Las 10 tribus que se mezclaron entre las naciones, todas estas cosas. Isaías 28, versículo 1, voy a ir leyendo. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Fíjense cómo empieza diciendo, soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Cuál es la característica de la religiosidad que está embriagada supuestamente en el Espíritu Santo? Soberbia. Nosotros tenemos al Dios verdadero, el Dios de Israel, nosotros, viva, viva. En soberbio, pero vamos, no, acá el Espíritu se manifiesta, acá hay poder. ¿En qué han confiado? En sus tierras fértiles. Mirá nuestra tierra, mirá nuestro territorio. Ustedes judíos, miren cómo viven. Nosotros tenemos producción, tenemos abundancia. Ustedes no. Versículo 2. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Dios está preparando su castigo, su disciplina. Otra vez les llama ebrios de Efraín, porque han bebido este vino de fornicación, de vino adulterado. Versículo 4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Dios está, por medio de Isaías, está profetizando que este lugar, esta tierra, quedará así como apenas una naranja, una manzana. No va a haber nada, va a haber soledad. ¿Qué está diciendo Apocalipsis? Babilonia va a caer. ¡Ay! Se lamentarán los reyes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigamos para terminar esta parte. En aquel día Jehová de los ejércitos, versículo 5, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Sí. ¿Para quién él va a ser corona de gloria? ¿Para todos? ¿Los borrachos, los ebrios? ¿Los que están ahí embriagándose? Para los remanentes, para los que decidieron salir de ahí, para los que decidieron apartarse de ahí y seguir al Dios verdadero. Él va a ser su corona, su rey, su soberano, los remanentes de Israel. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se
Miren lo que dice ahí, se entontecieron. Así dice, ¿no? El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Por causa de que estas personas han rechazado la verdad, la palabra de Dios, sale aquí, se entontecieron. Se quedaron como tontos, andan como tontos por ahí. No, pero mira, no. Ustedes ven cuando uno empieza a emborracharse, ¿cómo anda? Cuando está serio, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo va a volver? No. Cuando está, cambia su mente o no. Cambia, se hace tonto. Pero hay más, quiero que leamos más. Versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Ya pregunta, ya que todos estos israelitas están así, todos borrachos, todos entonteados, ¿a quién entonces le vamos a enseñar la palabra? ¿A quién se le va a enseñar la doctrina, la sana doctrina de Dios? ¿A quién? ¿Y a quién dice ahí? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A los bebés? Parece que vamos a enseñar a los bebés, porque los grandes están todos tontos, están todos necios, de tanto que ya vamos comas y golpe vino, alcohol 96. Ya os perdemos. Ustedes saben que mucha bebida ya le hace a uno ya el cerebro medio loco, ya no capta más nada. Entonces mejor vamos a enseñar a los bebés, a los niñitos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Eso a quién le podemos dar, mandamiento tras mandamiento, vamos a leer la Biblia, otro versículo, ay, no. Imagínense aquí estuviera unos borraquines. Ahora vamos a ver el capítulo tanto. No quiero oír. Una persona ebria de alcohol, de vino, embriagado, puede oír reglón tras reglón, palabra, versículo, verso. No, su mente ya no cuadra, ya no cae, está atontado. Sigamos. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Y yo investigué más profundo la palabra tartamudo. Para nosotros tartamudo que es pero hay otros, profundizando más, también quiere decir balbuceador. ¿Saben balbuceador? Y más profundo quiere decir bufón. Bufón. ¿Qué es un bufón? ¿Qué hace un bufón? Payasadas. Tiene que divertir. Habla todo. Dice que el bufón, su característica era imitarle así a alguien. Para que ustedes ven ahora eso que imitan así a algunos grandes personajes. Nos reímos nosotros. Qué tonto es, payasada. Cuando rechace mi palabra, cuando no acepte mi palabra, vas a ser como esta persona, un bufón, un payaso. Vas a hacer payasada ante la sociedad. ¿Qué ustedes ven que están haciendo los embriagados en supuestamente el Espíritu Santo? Así no. El Espíritu de Dios está. Después se tiran al suelo. Es un circo, ¿no? Se convirtió en un circo. ¿Por qué están viviendo así? ¿Cuál es la señal que estamos viendo en esas manifestaciones que están teniendo los embriagados en el Espíritu? La señal de que ellos han rechazado la palabra. La señal de que está llegando el que va a dar el buen vino, el mejor vino. Significa que ¿por qué estamos viendo tanta manifestación en estos tiempos? Está llegando el último tiempo. Está llegando el tiempo en que los remanentes van a salir de ahí. No, yo no soy de este lugar. Este no es mi lugar. Este ha reservado el buen vino hasta que todos borrachos, hay Caná de Galilea, gentiles. Se unieron todos los cabos, ¿no? Este es el buen vino. Este es el verdadero vino. Este es lo que estábamos esperando para ver un buen vino. Que la unión del pueblo con Dios. Así está diciendo la Biblia. Y para terminar estos versículos. A los cuales, versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías le mostraba la palabra, la escritura, la luz para las naciones, para que puedan tener, ¿qué? Reposo en su corazón. Refrigerio, dice. No una bebida que les haga loquear, sino les dé
paz, tranquilidad en el corazón. Pero ellos no quisieron beber o oír, dice ahí. Oír. Dios les trajo la palabra que les puede dar realmente la paz en el corazón, pero ellos rechazaron. Ya, intenta un poco a alguien que está en el espíritu, embriagado en el espíritu, compartir la palabra. Espera un poco, Señor, espera. No, nos tomamos compartir. No, el espíritu llega a mí. No quieren oírlo. ¿Cuál es la característica de las personas que se sienten embriagados en el espíritu? No quiero oír la palabra. Pero vamos a comer, no, palabra, pico, el espíritu, y nadie dereje. Eso es lo que ocurre hoy en día. La persona que está ya sumida en la idolatría, en el paganismo, en la confusión, quiere oír palabra pura y verdadera, recorre. ¿De qué van a correr? De la palabra van a correr. Vos le podés dar todo el buen trato que querés, hermano, sentate ahí con todo corazón, servirle, todo le puedes regalar todo. Va a estar mientras eso, empezá a compartir la palabra. ¿Por qué no viene más? ¿Por qué no te va más? ¿Te retaron, te pegaron, te hicieron algo? No, empezaron a compartir la palabra. Ese es el problema. No quisieron oír. No quieren oír. Por eso, una vez más les digo, es sobrenatural que una persona venga para oír la palabra de Dios. Eso no es algo humano. Dios está haciendo. No importa mi característica, mi carácter, por qué estoy viniendo, por qué Dios me trae. Entonces Él está queriendo que yo proceda al arrepentimiento, al retorno a su verdad. Él quiere que escuche su palabra. Eso quiere. Quiero terminar este capítulo y después ya nos despedimos. 13. La palabra pues, no quisieron oír, dice, ¿no? La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué va a ser para ellos la palabra de Dios? Reglón tras reglón. No, puro letra. ¿Cómo dice? La letra mata, el espíritu vivifica. Deja ya de ser de sabiduría y de palabra y reglón tras reglón. ¿Por qué dice reglón tras reglón? Porque ellos no leían la Biblia por versículo. Nosotros sí versículo por versículo. En nuestro lenguaje ya sería capítulo por capítulo, versículo por versículo. En el lenguaje de era reglón por reglón. Ya, hasta que ya no aguanto más, entonces van a buscar de espalda. Ya no pueden oír más estas cosas. Ya están hartos ya. Estoy cansado de palabras. No me traigan más palabras. Ay, quiero ver otra cosa. Quiero ver que aquí hay otra cosa en la iglesia. No hay nada nuevo. No hay alguna novedad, algún cambio. Quiero buscar otra cosa. Y vos le das palabra, escrito. Poquito aquí, poquito allá, poquito ahí. ¿Qué representa los que están cayendo de espalda? Precisamente lo contrario es lo que tendría que representar. Algunos dicen, estos que caen en la espalda son que recibieron el... No, eso significa que no recibieron la palabra. Están totalmente ebrios con Babilonia. Por eso mejor no se caigan, manténganse firmes, ¿no? Salmo 107, el versículo 27. Miren lo que dice ahí. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Estas personas que rechazaron la palabra, rechazaron la doctrina, la sana doctrina, al final ¿qué hacen? Tiemblan, titubean, se manifiestan, pero su entendimiento en las cosas de Dios no sirve. Hermano, Jesucristo estaba mostrando la verdadera unión con Dios, el verdadero vino. Amén. Esta es la primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea. Compraré a las bodas de compra sería. Las bodas de compra. ¿Qué Jesús vino a comprar? Nuestra vida. Vino a rescatarnos. Por eso nosotros un día vamos a estar en las bodas del Cordero. Amén. Sí. Y esta señal que hizo que sus discípulos creyeran en Él. Así está escrito. Entonces, todo lo que en San Juan está escrito tiene un objetivo, que a través de estos escritos obtengamos la vida eterna y podamos creer en Él. Así está diciendo la Biblia. Vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy
al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.